Buenos días licenciados, buenos días compañeros. Mi nombre es César Vicente y yo les voy a hablar sobre la masa atómica y la masa molecular, iniciando por la masa atómica. La masa atómica es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en unidades de masa atómica unificada. La masa atómica es usada a veces incorrectamente como sinónimo de masa atómica relativa, masa atómica media y peso atómico. Estos últimos difieren sutilmente de la masa atómica. La masa atómica está definida como la base de un átomo, que solo puede ser de un isótopo a la vez, y no es un promedio ponderado en las abundancias de los isótopos. En el caso de muchos elementos que tienen un isótopo dominante, la similitud y diferencia numérica real entre la masa atómica relativa o peso atómico estándar puede ser muy pequeña, tal que no afecta mucho a los cálculos vastos. Por tal, un error puede ser crítico cuando se consideran átomos individuales. La masa atómica relativa es un sinónimo para peso atómico y está cercamente relacionada con la masa atómica promedio, pero no es un sinónimo de masa atómica. La media ponderada de las masas atómicas de todos los átomos de un elemento químico encontrados en una muestra de partícula ponderados por abundancia isotópica. Esto es usado frecuentemente como sinónimo para peso atómico relativo, y este uso no es incorrecto, dado que los pesos atómicos estándar son masas atómicas relativas, aunque es menos específico. La masa atómica relativa también se refiere a ambientes no terrestres y ambientes terrestres, altamente específicos que se desvían de la media o tienen diferencias entre certidumbres, los cuales son números de cifras significativas que los pesos atómicos estándar. Mientras que si empezamos a hablar de la masa molecular, en concreto podemos exponer que está formado por dos palabras que proceden del latín. La primera de ellas, masa, deriva de masas, que a su vez procede del griego masa, que en el vocablo que se utilizaba para hacer referencia a un rico pastel que se elaboraba fundamentalmente usando como un ingrediente la harina. Por otro lado, molecular es un término diminutivo que procede de la unión del vocablo latino moles, que puede traducirse como masa, y del sufijo culunt, cuyo significado es pequeño. De ahí que cuando se habla de moléculas se hace referencia a lo que es una masa pequeña. Masa es una magnitud de carácter físico que refleja cuánta materia se encuentra concentrada en un cuerpo. En el sistema internacional, su unidad recibe el nombre de kilogramo, el cual se puede escribir con las letras K y G, mientras que molecular, por su parte, se refiere a lo vinculado a las moléculas, las cuales son la partícula más chica que dispone de totalidad de las propiedades químicas y físicas de las sustancias. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el concepto de masa molecular es sinónimo del peso molecular, que es la sumatoria de los pesos atómicos que componen la fórmula molecular de un cierto compuesto. En la actualidad, de todas formas, se utiliza la notación de la masa molecular y no la de peso molecular. La masa molecular, en otras palabras, es la suma de las masas atómicas en una molécula. Para calcularla es necesario saber las masas atómicas de cada uno de los elementos que forman parte de ese compuesto. A la hora de efectuar la citada suma es importante que sepamos que si las cifras decimales son superiores al 0.5, entonces el número másico lo que hará será aproximarse a la unidad entera que le siga. Esto podemos comprobar o ejemplificar con el número correspondiente del oxígeno, que veremos que es 15,999, lo que supone que al final se establezca que dicho número es 16.